Bueno, buenos días. Primero agradecer a Conepe por la hospitalidad de tenerme acá, al doctor Clímaco Jiménez, a la doctora Mayerly Prada. Voy a hablar un poco entonces de los aspectos claves en la evaluación de la disfunción del tracto urinario inferior en pediatría. Cada vez que salga una banderita de esas es como un aspecto clave de lo que les quiero contar. Creo que la terminología no me puedo detener mucho por el tiempo, pero tenemos clara la estandarización y entonces hablamos de disfunción vejiga-intestino que engloba dos circunstancias. La primera, la disfunción del tracto urinario inferior y la segunda, la disfunción intestinal. Ahí tienen las edades para el diagnóstico. Claramente, la disfunción intestinal dicen que para mayores de 4 años, pero evidentemente el estreñimiento lo podemos diagnosticar desde muy temprano en la vida, de tal manera que no puede haber obstáculo para hacer el tratamiento y el diagnóstico del estreñimiento. Y básicamente recordar que cuando hablamos de disfunción vejiga-intestino sin ponerle ningún otro elemento, estamos hablando de pacientes neurológicamente íntegros. Entonces acá no estamos hablando de mielomeningocele, estamos hablando de pacientes neurológica y anatómicamente íntegros. Me pidieron que hablara específicamente de disfunción del tracto urinario inferior y es lo que voy a hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que conversar de esto? Miren, aproximadamente el 50% de las infecciones urinarias y sus recurrencias en escolares y prepúberes se asocian con disfunción vejiga-intestino. Aproximadamente el 50% de los pacientes con reflujo tienen disfunción vejiga-intestino y el riesgo de cicatrices pues incrementa en ese escenario en el que mezclamos infección urinaria, reflujo y disfunción del vejiga-intestino. Y mire la relevancia que ha tomado y creo que todos son conscientes que hemos venido disminuyendo progresivamente el número de tratamientos que hacemos para pacientes con reflujo. Y evidentemente miren la observación de la guía de la de Sociedad Europea de Urología Pediátrica. Todos los niños que presentan infecciones del tracto urinario deben evaluarse cuidadosamente para detectar la presencia de disfunción vejiga-intestino y manejarla antes de cualquier tratamiento del reflujo. No podemos hacer tratamientos del reflujo sin considerar la disfunción. Y entonces, pues hay una evidente asociación en la disfunción vejiga-intestino y por qué esta interrelación. Entonces comparten el similar origen embrionario, tienen una similar inervación, tienen una conversación cruzada, que hay unos circuitos aferentes y eferentes complejos que llevan a una interdependencia y una sensibilización cruzada. La noxa de uno va a afectar al otro. Y miren acá que es clarísimo que el componente de la corteza frontal tiene un papel muy importante del cerebro y hay datos muy evidentes de fenómenos disautonómicos que pueden afectar tanto el cerebro como el intestino y como la vejiga. Y entonces eso habla, esto es una información del doctor Barroso, el presidente de la Sociedad Internacional de Incontinencia Pediátrica, que deberíamos hablar de la disfunción cerebro, vejiga, intestino y tenemos que meter el cerebro en este escenario. Y miren cómo cuando se mira la prevalencia de alteraciones psiquiátricas en pacientes, esta es una muestra pequeña, pero con una evaluación psiquiátrica muy adecuada. Miren cómo se encuentran trastornos internalizantes como problemas depresivos, ansiedad, somatización, y mire cómo se encuentran porcentajes significativos trastornos externalizantes como el déficit de atención, hiperactividad, problemas de conducta, trastorno oposicional desafiante. Entonces, esta esfera es súper importante que la evaluemos en estos pacientes. Tenemos claridad que para la edad de 5 años un paciente ya debe estar continente urinario, diurno, nocturno y tener su continencia fecal adecuada. Sabemos que la capacidad vesical va subiendo progresivamente y ahí tienen la fórmula de la capacidad vesical esperada. Y sabemos que en la infancia la frecuencia urinaria normal es de 4 a 7 micciones al día. ¿Y cómo vamos a evaluarlo? Ahí tienen el listado de todas las cosas que debemos hacer. No me voy a detener en esta diapositiva y vamos a ir mirando cosas. Entonces tenemos que evaluar los síntomas en el llenamiento, entonces tenemos que saber la frecuencia urinaria, sabemos que es de 4 a 7, baja cuando es de 3 o menos, alta cuando es de 8 o más. Tenemos que establecer si un paciente tiene urgencia miccional, si toma maniobras retentivas y si tiene incontinencia urinaria. Recordar que la incontinencia urinaria la clasificamos como continua y de una vez decir que un paciente que tiene incontinencia urinaria continua jamás será el reflejo de un trastorno disfuncional.
Y entonces el paciente que nos llega con pañal, con protector diario, es un paciente que tenemos que pensar que tiene una anomalía estructural o una anomalía neurológica que explica las circunstancias. Y la incontinencia urinaria podrá ser intermitente y entonces tenemos unas condiciones diurnas frecuentes que son las que vamos a conversar un poco y la enuresis que pues por supuesto no hablaremos nada al respecto. De los síntomas miccionales, esto es muy importante, establecer siempre el chorro urinario, independiente de que el paciente esté en pañal, los padres han observado el chorro y tenemos que establecer si hay vacilación para el inicio de la micción, pujo miccional, micción intermitente, sensación de vaciamiento incompleto, goteo posmiccional y mucho cuidado con esto. Un paciente que tiene síntomas obstructivos es poco probable que sea solo un trastorno funcional. Tenemos que interrogar sobre la anamnesis de la técnica miccional y de esto tenemos suficiente conocimiento, como en orinar, que estar apoyados, que separar las piernas, los niños que no les toque empinarse, que no orinen con todos los resortes de su ropa interior, las niñas que apoyen sus muslos sobre el sanitario, etc. Entonces esto es muy importante que lo indaguemos. De los antecedentes, mire todo lo que nos toca hacer en esa consulta de 20 minutos, preguntar, pero tenemos que saber si hay algún detalle que nos oriente a que el paciente tenga algo estructural en su tracto urinario o en su sistema nervioso. Y el examen físico tiene que ser absolutamente riguroso y básicamente haciendo énfasis en el abdomen, en los genitales, en la espalda y en el ano. Y miren la utilidad del examen geniturinario en estos pacientes. Es cierto que la gran mayoría tienen un examen físico completamente normal, pero miren que hay porcentajes significativos. Ahí tienen vulvovaginitis. Esta paciente tiene una sinequia de labios menores. Esta tiene un prolapso de la uretra. Esta tiene un líquen escleroso de los genitales externos femeninos y todo esto puede producir sintomatología. Y miren estos pacientes masculinos con el meato estenótico después de una circuncisión o estos pacientes que tienen un líquen escleroso de la piel prepucial que puede generar importantes síntomas. Y aquí viene un detalle muy importante de los genitales femeninos y es la distancia anogenital. Miren en la primera imagen esa distancia que hay desde la comisura posterior hasta el ano y miren estas dos niñas que prácticamente eso, el orificio anal está en vecindad de la comisura o miren esta distancia anogenital absolutamente corta y con un ano que no tiene cara de ano. Esto no se ve en los pliegues normales. Estos son pacientes que tienen malformaciones anorrectales y recientemente con la doctora Luz Estela González vimos una niña que llevaba un poconón de tiempo sin el diagnóstico de este tipo de alteración. Y tenemos que mirar la espalda para buscar estigmas de rafismo espinal y ustedes los conocen bien, ahí los bien todos graficados. Palpar el sacro porque hay pacientes que les falta un segmento del sacro como anomalía única y podemos tener problemas importantes. Y lo que tenemos que buscar en estos pacientes que tienen estos estigmas de rafismo espinal es la posibilidad que tengan una médula anclada y eso nos tiene que preocupar. En general, mi recomendación es que estos pacientes sean vistos por el neurocirujano y que se les haga una resonancia, no basta una radiografía de la columna. Y miren hallazgos del examen físico, inmensos globos vesicales, riñones palpables, entonces tenemos que ser muy juiciosos con nuestro examen. La ecografía supervital para establecer que no tengan una anomalía estructural y para medir el residuo y de manera rápida. En general nunca tenemos residuos mayores de 20 centímetros en los menores de 6 años y nunca tenemos residuos mayores de 10 centímetros de 7 a 12 años. Y utilizamos la uroflujometría y ahí la tienen el equipo que utilizamos, los electrodos de superficie y el trazo normal, tengo ganas de orinar, tengo el esfínter contraído, me dicen que orine, relajo el piso pélvico hasta que empiezo a orinar, eso se llama lag time, hago una curva que es la curva en campana típica con un hallazgo súper importante y es que tengo que relajar completamente el piso pélvico y termino de orinar y se restablece el tono del piso pélvico. Y ahí tenemos nuestra curva normal y por la clasificación de la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica sabemos que hay unos tipos de flujo. Entonces conocemos el estacato, ese flujo mellado que no toca el cero y dense cuenta la importancia de tener el registro del piso pélvico en estos estudios de uroflujometría.
Miren el flujo típico en torre, en el que relaja completamente el piso pélvico, pero es un flujo explosivo, corto, y miren que se sale de la gráfica del Qmax. El flujo interrumpido que necesariamente toca el cero. El flujo en plató o el flujo en meseta, que es un flujo que nos sugiere la posibilidad de un fenómeno obstructivo. Hay veces la concordancia intraobservador, interobservador de este tipo de flujometrías no es tan buena, pero en un esfuerzo la Sociedad de Urología Pediátrica ha intentado dividirlos en los flujos fraccionados, que básicamente es el estacato y el interrumpido, y los flujos lisos, la campana, la torre y el plató. Esto nos puede seleccionar, esto tiene más correlación interobservador y cuando tenemos flujos fraccionados tenemos que realmente estar preocupados. Nuestro diario miccional, y miren cómo vamos a anotar, nos van a anotar las frecuencias, y un detalle muy importante es el cálculo del volumen miccionado máximo que hacemos en el diario miccional. Quitamos la primera micción de la mañana, escogemos el volumen más alto y lo vamos a correlacionar con la capacidad vesical esperada. Sabemos que es bajo cuando es menor del 65% y en la estandarización que tenemos vigente habla que es elevado cuando es más del 150%. Creo que eso se va a modificar y yo creo que debe considerarse alto cuando es mayor del 115% de la capacidad vesical esperada. Y tenemos cuestionarios que podemos utilizar, hay algunos estandarizados en nuestro medio. Y antes de seguir adelante, quiero que hablemos simplemente de los manejos básicos, y entonces existe una uroterapia estándar. En esa uroterapia estándar, pues básicamente tenemos que entregar información y desmitificar a los padres y al paciente, si ya tiene edad para hacerlo, de cómo funciona el tracto urinario, darles instrucciones para resolver los síntomas de disfunción del tracto urinario, asesorarlos sobre el estilo de vida, y ahí tienen las recomendaciones que pueden hacer. Hacer registro de síntomas con nuestros diarios miccionales y aplicaciones, y dar apoyo y estímulo, que es el seguimiento regular con el cuidador. Y miren todo lo que se puede hacer de uroterapia específica, y ahí ven algunas cosas como la biorretroalimentación, el cateterismo intermitente, los cambios de frecuencia urinaria, aumentarla o disminuirla de acuerdo a la clínica del paciente. Y entonces en las condiciones diurnas más frecuentes, ese es el listado que tienen en la estandarización de la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica. Vamos a hacer algunos comentarios de las primeras 5. Entonces este escenario creo que les es familiar y es lo que se llama el reflujo vaginal. Son las niñas que se mojan al poco tiempo de haber orinado, y es básicamente porque se produce un llenamiento de la vagina, porque orinan con las piernas completamente cerradas, y esto se puede incrementar cuando hay sinequia de labios menores. Y miren cómo en la gráfica se ve perfecto, cómo en la cistografía, cómo llena la vagina de orina. Y miren esto en la literatura, y esto es muy importante, miren cómo detrás de la vejiga se ve una lesión redondeada, y no es nada diferente a la vagina completamente distendida de orina. Y miren la cistografía cómo se llena. Y miren una de nuestras pacientes, miren esos cambios marcados por la incontinencia, y miren la lesión retrovesical, y eso es la vagina distendida. Hay niñas, la manera de resolver esto es orinar con las piernas separadas, pero hay niñas que tienen tanta grasa corporal que nos toca pedirle que con los índices separen los labios mayores para que la orina realmente pueda salir, o si no se sigue acumulando. El miccionador poco frecuente, ahí tienen las características. Básicamente es el que no quiere orinar, que orina 3 veces o menos, que tiene el volumen miccional máximo elevado, que no toma muchos líquidos, que puede tener incontinencia, que se puede infectar, o trastorno posicional desafiante. Casi todos son estreñidos, pero estos pacientes nos engañan con su historia, porque los padres nos dicen que es que tiene urgencia miccional, nos dicen que tiene incontinencia de urgencia, nos dicen que tiene incontinencia de la risa, nos dicen que tiene incontinencia de esfuerzo, y lo que realmente es tiene una vejiga permanentemente distendida, que si corren, ríen, saltan, se van a mojar porque tienen la vejiga distendida. Y eso les va a ocasionar su incontinencia.
Y pues si les hacemos el diario miccional, miren cómo vamos a encontrar solo 3 micciones con unos volúmenes altísimos. Dense cuenta que se levanta a las 7 de la mañana y su primera micción es a las 9 de la mañana. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que eso no es urgencia, es un paciente que ha estado posponiendo y posponiendo y entonces erróneamente terminan manejados con anticolinérgicos. Ahora miren la vejiga hiperactiva, conocemos en general la clínica, urgencia, frecuencia, incontinencia diurna, maniobras retentivas, un volumen miccionado máximo generalmente bajo, menor del 65%, un porcentaje significativo tienen estreñimiento y ojo otra vez, las maniobras retentivas y la posibilidad de déficit de atención e hiperactividad en estos pacientes. Y miren cómo la uretra se puede transformar, miren una uretra femenina normal y miren esta uretra que se describe como uretra en trompo, de tanto que cierran el piso pélvico, la uretra proximal se va dilatando y esto lo podemos ver en los posponedores miccionales y también en la micción disfuncional que ya le vamos a dedicar unos minutos. Acá el tratamiento de la uroterapia básica, si tienen estreñimiento, corregirlo, si tiene déficit de atención, mandarlo al pediatra y el pediatra al psiquiatra. La reevaluación del con estreñimiento corregido, porque quitando el estreñimiento se les puede quitar la hiperactividad. Y ahí viene un detalle muy importante, no podemos utilizar anticolinérgicos en pacientes estreñidos porque les vamos a empeorar el estreñimiento, que es al fin y al cabo el factor desencadenante de su cuadro y habrán recursos que realmente muy pocos pacientes necesitan, como estos métodos de neuromodulación. Y ojo, otro detalle súper importante, nos da la sensación que tiene clínica de urgencia y entonces como nos da la sensación que tiene clínica de urgencia, le formulamos anticolinérgicos, pueda que hagamos el flujo que ya les había mostrado, el típico flujo en torre que relaja adecuadamente el piso pélvico, pero miren lo que nos podemos encontrar, un paciente que tiene el flujo en torre, pero no relaja el piso pélvico. ¿Qué pasa si le doy anticolinérgicos a un paciente que no relaja el piso pélvico? Pues le voy a dejar con residuos, se nos va a infectar, van a aparecer síntomas adicionales y lo que estoy haciendo es perjudicar al paciente. A esto nos toca dedicarle un poquito de tiempo y es a la micción disfuncional. Es la entidad que quisiera que todo el mundo conociera e identificara. Es el paciente que hace contracción habitual del esfínter uretral o del piso pélvico durante la micción, que tiene una flujometría que tiene un patrón en estacato y en el que se aprecia, miren el estacato allá arriba y la contracción del piso pélvico mientras el paciente micciona. Esto es en un paciente neurológicamente intacto porque si tiene un problema neurológico, esto se llama disinergia detrusor esfinteriana. Y miren cómo empiezan estos pacientes. Si no relajo el piso pélvico, pues los primeros síntomas son los obvios de un fenómeno obstructivo. No puedo empezar a orinar o no puedo mantener la micción, pujo, el chorro débil, el chorro intermitente, imposibilidad para orinar de pie, no vacío, no tengo la sensación de que no vacío completamente, tengo que volver a orinar. Y este es el cuadro inicial que lo vemos en el 50% de los casos. Pero aquí viene un problema, estoy frente a un problema obstructivo y al estar frente a un problema obstructivo entonces me puede aparecer otra clínica, el detrusor se va poniendo hipertrófico y al ponerse hipertrófico desencadena hiperactividad. Entonces ese paciente ahora tiene urgencia, se le eleva la frecuencia urinaria, empieza a hacer incontinencia de urgencia, empieza a tomar maniobras retentivas y entonces ya empezamos a tener una afectación de la vejiga que empieza a poner en peligro su evolución. Y el estado final, mírenlo, la frecuencia urinaria ya de menos de 3 o 3, incontinencia ya por rebosamiento o entran en retención urinaria y entonces llegamos a un punto donde el detrusor se ha puesto hipoactivo o acontráctil y es el final del espectro y este es un escenario terrible. Entonces miren acá, urodinamia, contracciones no inhibidas, pero miren que logra miccionar sin relajar el piso pélvico. Entonces tenemos hiperactividad, pero con micción disfuncional. Y acá quiero mostrarles simplemente cómo se contrae correctamente el detrusor en una urodinamia. Ahí lo tienen en la gráfica en la parte de flujo-presión. Y miren este paciente, flujo interrumpido, no relaja el piso pélvico, múltiples contracciones no inhibidas. La adaptabilidad del detrusor bien, pero miren lo que nos pasa en el flujo-presión.
uso de prensa abdominal, ya están usando el abdomen para orinar y miren el detrusor cómo se contrae, no se contrae de manera sostenida, sino se contrae como de manera fásica y entonces estos pacientes, si no relaja el piso pélvico, tienen un detrusor hipocontráctil. Y ahora miremos la evolución hacia el deterioro. Sigue con las contracciones no inhibidas, la adaptabilidad empieza a deteriorarse, pero en el flujo presión miren que tiene que usar la prensa abdominal y el detrusor ya no se contrae. Entonces este paciente ya tiene un detrusor acontráctil. Y siguen sin relajar el piso pélvico y miren cómo destrozan el tracto urinario. Ahí tienen ecografías con dilatación piélica, calicial, la vejiga engrosada, los uréteres dilatados. Y miren cómo la vejiga se puede deteriorar seriamente. Y ahí tenemos unos contornos irregulares, un divertículo del uraco, reflujo masivo bilateral en este escenario. Y le hemos hecho una resonancia y no tiene patología medular. Y le hemos hecho una cistoscopia y no tiene patología uretral. Y miren el escenario, el divertículo del uraco, y eso lo convertimos en una vesicostomía. Y entonces acá tenemos que hablar de esto que el nombre real es disfunción severa vejiga-intestino, que se ha conocido como el síndrome de Hinman-Allen, que son pacientes o vejiga neurogénica, no neurogénica, que destrozan su tracto urinario. Recuerden la carita de las pacientes con síndrome de Ochoa, que deterioran su tracto urinario sin tener una patología neurológica anatómica evidente. Los pacientes con síndrome de Down que pueden tener esta misma alteración y entonces hablamos de disfunción severa vejiga-intestino. Siempre procuramos en este escenario tener una resonancia que nos diga que no hay una anomalía estructural. Y miren lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Arrancamos con la uroterapia estándar, después nos toca biofeedback y si logramos relajar el piso pélvico podríamos intentar manejar la hiperactividad con las alternativas que tengamos. Pero hay pacientes que no van bien y entonces nos toca usar alfa bloqueadores, poner toxina en el esfínter y hay pacientes que definitivamente vamos a tener que arrancar un programa de cateterismo intermitente. Y a estos pacientes con disfunción severa vejiga-intestino, miren, que empiezan a dejar residuos elevados, que hay persistencia al patrón del estacato, que hay persistencia o empeoramiento de la dilatación y que se nos están infectando, pues toca empezar a ofrecerles cosas de lo más sencillo a lo más complejo y arrancamos con el cateterismo intermitente y hay algunos pacientes que pueden terminar con algún tipo de sonda por el severo deterioro de su tracto urinario o algunos con vesicostomía cutánea y tenemos pacientes que pueden terminar en plastias de agrandamiento y en operación de Mitrofanov. Y esto decirlo con claridad, la urodinamia no la deberíamos utilizar en el escenario de los pacientes neurológicamente íntegros. No es que tengo un poquito de incontinencia, entonces me van a hacer una urodinamia. Creo que tenemos suficientes recursos y esta urodinamia se debe preservar en el paciente neurológicamente íntegro en esos escenarios que le acabo de plantear previamente del paciente que no va bien, que está dilatado, etcétera. Recuerden que es un estudio tremendamente invasivo y que tenemos que ordenarlo con mucho criterio. Ahora viene otro escenario que ya es el último, se los juro, es la uropatía obstructiva baja. La uropatía obstructiva baja, entonces nos van a decir que el niño orina muy mal y entonces miren un flujo en meseta típico con un Qmax completamente bajo. Normalmente en la infancia tenemos Qmax por ahí de 15 y este tiene un flujo de 6 y miren cuando lo comparamos con un flujo en campana normal cómo se vería. Acá tenemos que hablar que tenemos que revisarle el pene a todos los niños, sobre todo que tienen el antecedente de circuncisión, y verle el meato uretral. Miren los fenómenos inflamatorios después de la circuncisión que pueden dejar como secuela el orificio meatal estrecho. Y miren este paciente que engañó a algún nefrólogo porque lo llevaban con hematuria y que la hematuria y se enfocó con hematuria, tenía el meato completamente estenótico y lo que realmente el paciente hacía era uretrorragia, le salía sangre después de terminar de miccionar. Este es el tamaño real del meato, miren el puntico que tenía y esto es después de abrir el meato
y miren los cambios inflamatorios que se encontraron a nivel de la uretra vulvar. ¿Y cuál es la explicación de esto? Ahí tienen la gráfica. Ven que el meato está estrecho, el esfínter está cerrado, la vejiga, el paciente tiene el deseo miccional, sigue el esfínter cerrado, las presiones del detrusor empiezan a aumentar y el paciente relaja el piso pélvico, y al relajar el piso pélvico, el chorro va a impactar en esa zona de la uretra y la va a inflamar. Entonces, ese es el mecanismo por el cual hacen este tipo de inflamación que puede llevar hasta una estrechez de la uretra. Eso está reportado en la literatura y acá no es tan idiopático este fenómeno inflamatorio porque hay un fenómeno de obstrucción. Este es otro escenario que no se nos puede pasar, y es que un paciente que tiene defectos hipospádicos mínimos, y miren, el de la mitad ya le habían hecho la circuncisión y ese defecto había sido ignorado. Tienen un defecto con una uretra tan pequeña, la uretra, el orificio es el más ventral, y miren cómo nos llegan con tracto urinario dilatado. Miren esa litiasis que hizo un paciente solo con ese defecto hipospádico, y miren que los podemos tener con reflujo, los podemos tener con la vejiga irregular, y miren este paciente cómo se ve la uretra toda dilatada y cómo termina ahí en puntica de lápiz donde el meato estaba estenótico. Esto es bien interesante y toman pacientes con varios escenarios. Miren, el primero es que tiene ecografía anormal y que nunca han tenido ni hematuria ni infección del tracto urinario. Un segundo grupo que tiene síntomas como hematuria, infección del tracto urinario, pero su ecografía es normal. Unos pacientes que tienen ambos, la ecografía normal y los síntomas, y este escenario que nos compete acá, que son niños que no han tenido hematuria o que no tienen ecografía normal, pero que tienen una disfunción refractaria de la vejiga. Y miren el porcentaje en que al revisarles la uretra les encuentran válvulas de la uretra posterior. Y allá arriba está el hallazgo normal y miren abajo el hallazgo completamente anormal, que puede mejorar la situación del paciente. Lo último es decir que hay algunos hallazgos en la cistografía, ya ven las flechas azules. La segunda imagen es la hipertrofia de la barra interureteral, que le debería hacer a uno sospechar válvulas, la hipertrofia del cuello o encontrar una vejiga irregular. Estos pacientes debería revisárseles la uretra para tener certeza de que no tengan patología. Entonces el mensaje final es: debemos tener certeza que realmente sea disfunción, descartando anomalías estructurales, que no hayan anomalías del tracto urinario ni del sistema nervioso. Y yo creo que estos pacientes necesitan una evaluación juiciosa y transdisciplinar. No puedo dejar de saludar a la homenajeada, expresarle mi admiración, ver sus discentes por acá, haber impartido tanto conocimiento con humanidad. Muchas gracias.